Hola, bienvenidos a un episodio más de Eco de Dos Voces. Soy Alan. Y yo soy Cruz. Gracias por acompañarnos en esta plática. Y pues, mamá, hoy dije, pues vamos a platicar un poquito de, como siempre, ¿verdad? Compartimos nuestras experiencias, lo que vamos aprendiendo, o lo que vamos como, pues sí, nuestras vivencias y vamos viendo. Y una de las cosas que... Ay, Alan, a mí algo que me impactó en la semana, creo que lo comenté la semana anterior, ¿verdad? En que habíamos hecho como una análisis en clase, en una de las clases que tomo. Me había hecho un análisis de mi fecha de nacimiento. Pero luego resulta de que, wow, pues yo tengo ahí mi numerología. A mí me salta el 7 por donde quiera. El 7 es bien importante. Para los antiguos se hablaba de 10 dimensiones, pero 7 de ellas son las que nosotros podemos tener como físicas. Sí, y entonces para ellos era muy bueno porque cada una de esas dimensiones físicas hablaba de las 7 planetas, que estamos hablando de Mercurio, la Luna, Venus, Marte, el Sol, ¿cuál es el otro? Mercurio, Venus, Júpiter. Tierra, Marte, Ma- Júpiter, Saturno, Sí, Urano. Saturno, esos ya son extras. Para eso se encontraron muchos años después, Urano, Neptuno y Plutón. Esos Ok. son esos fueron encontrados mucho después. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención es de que 7 y cabalísticamente, de acuerdo a la numerología cabalística, dice que el número 7 es un número cabalístico y de muy buena suerte. Y en mi diagrama de arquetipo personal yo lo tengo 7. Lo tengo muchas veces y hasta repetido en un número 14. Y yo siempre estuve como muy obsesionada cómo pude adquirir tanta rapidez al momento de escribir, porque fueron años y años y años, pero al mismo tiempo ahora me doy cuenta que esa habilidad ya la traía como parte de mí y yo no lo sabía, porque exactamente el número 14, que si lo vemos dos veces es el número 7 y 7 son 14. Entonces estamos hablando de la habilidad de mis manos, el poder soltar y el poder agarrar. Y fue lo que dije, yo no soy muy buena para soltar, soy buena para agarrar, pero no para soltar. Y entonces es otra de las como, ¿qué te diría? Como aprendizaje que entendí a estas alturas de mi vida, fue lo que dije, wow, si cada una de nuestras partecitas, porque dice que nuestra mano tiene 4 partecitas, se llaman falanges. Ujú. En el dedo tenemos 3. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Son 14, con lo que tú puedes atrapar, doblar y agarrar, pero también puedes soltar. Y la importancia que tienen las manos, Alan, las manos destruyen o construyen. No, no, es que es grandísimo cuando me voy dando cuenta y yo digo, no, 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 no. A mí me han pasado muchas cosas a lo largo de la vida porque bendito sea Dios, gracias a Dios, he pasado muchas vivencias, he tenido como muchas oportunidades de vivir, explorar, salir y no siempre como en el mismo lugar, Sino quedarte estancada. sino quedarme estancada, sino aventarme. Y muchas veces lo aventé. En su momento lo hice ahí al troche moche, ¿verdad? Me aviento porque pues lo traía como instinto. Era una parte de mi instinto y me aventaba y me iba bien. Y era como que las propias, sin miedo, pero llegó un momento en que empecé a tener como miedo, empecé a tener como duda de lo que estaba haciendo, empecé a dudar y ahí empezó todo como a temblar y como a caerse. Empezaron a venir conflictos cuando yo dije, pero ¿por qué si yo no, te estoy hablando ya que entró como a los 30 años más o menos? Dije, pero ¿por qué? No, seguridad la tenía, 30, 32, 34, pero después de que pasó y vivo ese evento, que para mí fue un antes y un después,
que por muchos años yo lo había pensado que había sido porque la vida me trató mal, por qué, por confiar, por querer, viví esa experiencia que me lleva a un estado de coma inducido. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Por mucho tiempo, por años y años y años, yo no pude platicarlo, porque al momento de que yo quería platicarlo me daba vergüenza que a mi edad, a los 34 años, pero si tú sumas 4 y 3 y 4, es 7, vuelve a repetirse el número 7. Y yo dije, yo no lo sabía, en su momento no lo sabía, me daba vergüenza lo que me había pasado, no lo pude platicar porque fue una experiencia traumante, pero ahora que que lo pude platicar, que se pudo analizar, Alan, yo no sabía por qué es tan importante saber interpretar el simbolismo, qué significan unas alas. ¿Para ti qué significan unas alas? Pues libertad, sí, libre. Libertad, porque en ese momento en que yo estuve entre la vida y la muerte, Alan, era un dolor insoportable, era un dolor que me tenían ya en el tercer piso de los desahuciados, ya desahuciados, ya, ¿cómo diría? Sí, pues ya más bien de Desahuciados salud. a la Ajá, muerte, o que en cualquier momento, se iban. ajá, yo estaba en el tercer piso. Yo no sabía que yo estaba en el tercer piso desahuciada, sino cuando va la esposa de uno de mis compañeros, que era un licenciado, y ella va y me agarra la mano y me dice que se puede rezar conmigo. Y yo le dije que sí. Fue cuando me dijo, mi esposo está aquí y él también está desahuciado. Y ella pensó que yo sabía que yo estaba desahuciada. Pues yo Ah, creo que ahí me agarró más pánico, porque yo no me, ahí yo todavía estaba, pero bien, bien terrenal. Yo no me quería ir. Yo no, 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 no. Pero era tan fuerte mi dolor. Esa, me acuerdo que esa vez ella platicó conmigo, me agarró, oró. Ellos eran cristianos. Oró conmigo, platicó, y pues yo solo me dejé con la mano agarrada, me dejé llevar, pero en eso me acuerdo que comienza como el dolor fuerte, 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 pero un dolor horrible que era como si estuviera quemándome por dentro, quemándome, porque no me podía ni tocar, porque era un dolor exagerado, sí. pero estaba bajo heroína y morfina, controlada, ¿verdad? Sí, Pero pero pues con drogas fuertes. drogas muy fuertes, pero el chiste es de que el dolor era tan fuerte que la señora se va, pero bien curioso el poder que tiene también la palabra, porque mientras ella estaba ahí platicando, yo la pude escuchar, no me pude quejar, yo nada más le escuchaba, le escuchaba, le escuchaba, pero cuando ella se va, el dolor es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que cuando llega la enfermera y me dice, te puedo traer agua, ¿qué quieres? Algo que necesites. Y le digo yo, por favor, dame otras pastillas, dame otras pastillas. Y en ese momento ella me dijo, no te puedo dar pastillas porque te la acabo de dar y tienen que pasar mínimo 2 horas. Y me acuerdo que me hice como una bolita y empecé pues nada más a mecerme, a mecerme, a mecerme. Pero no sé si me venció el dolor, no sé si me venció la pastilla que me acababan de dar antes, pero el chiste es de que me empezaron a salir unas alas hermosas, preciosas, Es como, y entras como en un, bueno, trance, ¿no? En un sueño, en en algo. entré como si fuera un sueño. Ajá, yo siento que entré como en un sueño, pero bueno, el chiste es de que empiezo como, me salgo como si fuera del cuerpo. Empiezo a volar, a volar, a volar, Alan. Pero cuando yo me empiezo a elevar, yo me empiezo a elevar y veo cómo, y siento yo cómo me estoy elevando y volteo y veo del tamaño de mis brazos, pues ve de qué tamaño están, Grandes. son muy largos. Entonces, haz de cuenta que yo veía unas alas hermosas, preciosas, blancas, 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 blancas. Y luego yo volteé y yo no lo podía creer que esas alas me estuvieran elevando.
Y yo seguía elevándome, pero al mismo tiempo seguía pasando como si fueran nubes. Y pasaba esa nube, pasaba otra nube, pasaba otra nube. Y llegó el momento hasta cuando ahí, pues ya fue cuando, como platico, que yo vi a mi mamá, que mi mamá estaba allá, pero yo me quedé con las alas así como encogidas y Como nada más como entre... hasta la mitad. Se me acuerdo que cuando me platicas me dices que es como entre en una nube, ¿no? Te quedas Como como entré en una atrapada. nube, así Mitad para como allá, mitad para acá. mitad para allá y mitad para acá. Y yo me acuerdo que en aquella esquina yo veía a mi mamá, que mi mamá me decía, ven, ven, ven. Y yo, no, mamá, no, 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 no. Pero ¿cómo pudo salir todo lo que yo tenía como escondido, como lo que tenía guardado, ese coraje? Yo, ¿cómo salió ese coraje? Porque por muchos años a mí se me hizo que ella había sido cobarde, que ella no había resistido, que ella no supo luchar con esa enfermedad y que no veía como sus hijos todos chiquitos. Para mí sí fue como, yo lo tenía como bien guardado. Y yo le dije, no, mamá. Y me acuerdo que yo le solté ahí todo, no, mamá, yo no voy a ser tan cobarde como usted. Yo tengo un hijo chiquito y yo no quiero todavía. Ven, mija, porque él ya me la puso bien bonita. Pero si a tu hijo lo quiere tu hermana se va a hacer cargo de él. Ven, 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 ven. Y ella se estaba acercando a mí, se estaba acercando a mí y yo no, 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 yo me resistía. Y curioso, porque ya estaba a punto de ella agarrarme. Cuando ella está a punto de agarrarme, ¡pum! En el hombro me despierta la enfermera y me dice, tu pastilla. Querías una pastilla, tu pastilla. Y yo, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No lo puedo creer, sí, 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 pero yo hasta ahí me solté a chille junto con ella y me dice, es muy, pero ella, yo no le pude explicar que había tenido ese sueño. Bueno, el chiste es de que ella me da la pastilla, me puedo calmar, pero todo eso lo viví, no se lo puedo platicar a las demás personas porque cuando salgo de ahí, los 3 meses después, quiero empezar a platicarlo. Y nadie, nadie. No, 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 yo estaba loca, yo había quedado loca y yo había perdido la razón, yo no había quedado bien, había una maestra bien bella, ella siempre como que me trataba de poner yo como que empezaba a divagar y ella me ponía en mi lugar. Y me acuerdo que yo le decía, no, maestra, pero unas alas hermosas. Y sí me dijo, Crucita, pero ¿cómo unas alas usted si usted es fulana y sutana y mangana? Porque pues en ese tiempo, pues de verdad, no, tenías que cumplir todo, estar casada a esta edad, tener los hijos así, 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 Sí, así, todo como bien rígido, estructurado, estructurado, si rígido. no... Ujú. Sí. Pero entonces, pues ya se me queda todo eso. Y digo, qué curioso, porque hay muchas, no sé si son mitos, no sé si es realidad, pero es dependiendo de la cultura, que si el muerto te llega a tocar, tú te vas con él. Y es lo que a veces no que me confunda, pero... Porque muchos dicen que tus seres queridos te van a esperar y ellos son los que te van a acompañar. Otros dicen, si los ves, no son porque ellos ya trascendieron. Sí. Entonces son como otras entidades que quieren Que agarra. agarrarte y que te vayas para allá, pero no son ellos. Entonces es también verdad lo que uno crea. Pero No, sí he visto, es dependiendo de la cultura también, porque sí, dicen que va a venir Jesucristo, que va a venir Buda, que va a venir tu eh, perro, tu perro, ajá, tu perro, tu... como es ¿cómo dependiendo fue de el que la vi? El cultura. que... El perro gris, ¿cómo se Sí, no, llamaba? pero ¿cómo le dijimos que eran los que nos acompañaban? ¿El nombre? Ah, los psicopompos. Psicopompo, sí, el psicopompo. Pero entonces, muchas de las... Y fíjate que últimamente me ha pasado que estaba viendo mucho en TikTok, Sí. donde personas que trabajan en hospitales ponen sus historias, más bien enfermeros, enfermeras, y dicen, sí, muchos sí dicen, es que sí sientes energías o sientes que se pone el cuarto frío cuando las personas están a punto de cruzar o empiezan a ver como, por ejemplo, gente que tal vez estaba como alucinando y Ajá. llegan a un punto donde es como hablan con cordura antes de partir. Entonces sí hay esas como que no todo es aquí terrenal, no todo es frío, caliente, sí hay mucho como
pues hay un abanico en todo, ¿verdad? E igual como con las experiencias solo, como dices, cercanas a la muerte. solo tú las Sí, puedes, o solo los que han vivido esas experiencias pueden en realidad sentir y decir es que es muy diferente a cuando tengo un sueño, a cuando tengo, o ya ves que en el día a veces tú estás como imaginando, haciendo tus cosas, pero estás como imaginando cosas y a veces se te pierde por ejemplo, a mí lo que me pasa a mí conmigo son los sueños. A veces sí, que tengo sueños tan vívidos que cuando me levanto en la mañana me levanto confundido. sí. A forma de que, pues tú dices, ¿verdad? Es un sueño, me levanto y sigo. No, porque algo dentro de mí no me deja como soltar que fue un sueño. Se siente algo como tan real que dijo, no, es que esto sí fue real o... Porque de acuerdo a los estudios cabalísticos, dicen que nosotros vivimos, que nosotros estamos viviendo esto y esto es virtual. Todo eso que estamos viviendo nosotros es virtual, que estamos dentro de un juego, que estamos, y dentro de ese juego tenemos todas estas habilidades, traemos todas esas herramientas, tenemos todo ese conocimiento. Y es lo que dice, por eso debes de creer en esa como intuición que te guía, en esa brújula que te dirige a ciertos lugares con ciertas personas. Pero muchas veces nosotros no lo creemos, no creemos que traemos esas habilidades. O no las queremos, o no las aceptamos y queremos la de los otros tal vez. Queremos la de los otros. Y no apreciamos y expandemos la de uno. La de uno, que es como yo te decía, Alan, por lo que más quieras. Yo tengo años y años y años y años queriendo recordar los sueños, porque tengo la oportunidad o tengo la ventaja de que sé que los sueños, hay sueños premonitorios, hay sueños reveladores, hay sueños que te traen los mensajes, que te dicen, no, 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 no. Hay personas que ahora sí que han ganado hasta la lotería porque han comprado los números que lo obtuvieron por medio de un sueño. Han habido personas que, y es que inclusive Alan, hay programas de 1960 o antes de 1950 donde ya mm, hubo una premonición de las personas de que iba a acontecer por ejemplo, el hundimiento del Titanic, que ni Dios Padre lo hunde, pero antes ya había habido, hay un libro que se llama Futilidad, Futilidad, Futilidad. Y ese libro decía cómo en 1930 se iba a hundir, no, cómo el Titanic se iba a hundir en ese tiempo en que se hundió. Sí. Pero ya lo había un escritor, ya lo había predicho. Pues ya ves que muchos hasta dicen que la mentada caricatura de los Simpsons está prediciendo muchos acontecimientos que están pasando. Los eventos que estamos viviendo ahorita. Ajá, entonces a veces es como, esta semana, no, la semana pasada, y fue cuando el mega, ¿qué es de ese colisión de partículas que está en Suiza, que lo prendieron en el 2000 no sé qué, y luego lo Oh, apagaron, lo volvieron sí, a prender, lo ajá. apagaron hace 2 semanas creo. Sí, ajá. Y entonces gente ha dicho que ha sentido como un cambio medio, pum, medio raro. Porque entonces después de que lo prenden empiezan muchos como efectos Mandela. Mandelas. De que, no sé, que el inventado cacahuate de ese de los cacahuates traía ¿cómo se dice? ¿Ana Lupa? Una lupa. Sí. Y luego no. Y luego que la marca Fruit de Loom, yo siempre pensé que tenía el cuerno De la bondad. de la abundancia, que era la Ajá. cornicopia, algo así. Sí. Aparece nunca la tuvo. Era un plato. Entonces sí hay cosas que tú dices, no, yo me acuerdo haber visto una cosa, no me Espérate, acuerdo de pero otra. fíjate que a mí me ha pasado últimamente, pero nunca lo había relacionado con esto. Últimamente me pasó y dije, no, pero yo no lo hice, pero al mismo tiempo me quedó la duda de si sí lo hice o si no lo hice, pero fue algo que, es que tú lo hiciste, no, es que yo no lo hice, es que tú lo hiciste, no, es que no lo hice, y fue lo que fue, dije, puede pasar en que empieza, porque supuestamente es por la edad, ¿verdad? Que empiezan esos problemas con la mente a que quedan como lagunas mentales. Pues quién sabe, porque te diré que muchos dicen que es eso, pero otros
desde un aspecto científico o medio psicológico, también hay formas, ya sea de las dos personas, ¿verdad? Tú que dices, yo no lo hice, pero la otra persona sí lo hiciste. Nuestras mentes a veces también altera la experiencia, más cuando pasó hace tiempo, Sí. para nuestra propia conveniencia. Tal vez sí dijiste algo, pero no con esa intención, entonces para ti no hubo como la misma... Sí, como de acuerdo a la psicología, ¿verdad? Es donde supuestamente nosotros, para evitar dolor, olvidamos Sí, hay ciertas como cosas ciertos que olvidamos, eventos. y yo sí lo, ¿cómo se dice? Lo he sentido Lo, es- hace lo experimentaste, yo poco, también. donde yo dije, ahorita te puedo decir, no sé qué memorias hay. Y es que mi cerebro, me he dado cuenta que funciona un poquito diferente. Muchos ya me han dicho, y sí me han dicho que necesito ver cómo que es de ADD, de atención de... ADT, algo así. Sí, no autismo, pero de... ¿Qué es desasociación? Ay, de esos que no se pueden enfocar muy bien. Porque yo sí me he dado cuenta que yo no me puedo enfocar. Para leer un libro, así de sentarme y leer todo el libro, batallo mucho. No, pero es que no se lee todo el libro también, hijo. También es que No, tú pero te me dos, tres vas pantallitas de, y ya ando, de extremo a extremo. ¿cómo se dice? Divagando en otras cosas. La imaginación se va, pero como guardo memorias yo, sí es muy diferente. Por ejemplo, alguien me había dicho, oh, mi sobrino se llama así. Y ya, pasó. Entonces, meses después, me dicen, oh, sí, ¿te acuerdas de mi sobrino? Y yo, sí. Y le digo, espérate, ¿cómo se llama? Le digo, no me digas. Entonces yo me quedo. Y creo que ya lo había contado donde de repente yo veo un cofre. Sí. Entonces yo me acuerdo, a ver, cuando me dicen ese, dije, que no se te olvide, guárdalo. Y cuando lo guardo en un cofre. Y cuando lo veo, pum, lo abro y yo, se llama tal. Me dice, ¿cómo te acordaste? Si solo te he dicho una vez el nombre. Ajá. Y dije, así lo guardé. Pero entonces hay una sección. Haz de cuenta que yo en mi mente veo como una repisa grandotota. Y ahí veo como cajitas de expedientes, cajitas de cosas. Y yo puedo acceder, ¿verdad? Abro eso y veo memorias. Hay una sección que no puedo acceder. Pero yo sabía que sí podía acceder antes. No Ajá. sé por qué No, pues está no, ahorita bloqueada. no te vayas con esa, como todas esas cajitas del Guillermo del Toro, porque vas a encontrar cositas muy feyitas. Pero lo que me refiero es no sé qué esté ahorita. O por qué mi mente me canceló esa acceso a esa memoria. Porque yo sí me acuerdo no eran malas. Pero dije, ¿por qué no puedo accederlas? Entonces a lo que me refiero es de que si el cerebro sí tiene la habilidad de mover. O tienen la habilidad de movernos el cerebro. Sí, porque nosotros nos conectamos Pues también. por medio de, ajá, por Pero sí medio, es de que a veces por eso dicen la verdad es absoluta. No es no es absoluta absoluta. porque igual tú dijes, no, es que como yo no tú tenía la intención de herirte o decir esa palabra, tal vez tú la recibes de una forma, pero como para mí no era mi intención, se me olvida. Y tú la traes años después cargando cuando yo nunca dije eso. Sí. O es que lo insinuaste o lo dijiste. E igual la mentada insinuación es algo muy grande porque ahorita yo sí estoy como muy de que si no lo digo, y ahorita es de que si quiero decírtelo, te lo voy a decir. Entonces no voy a andar jugando. Sí. Pero igual también, si me lo quieres decir, dímelo. Sí, No, no, ya no, 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 no. no, no con medias tazas, Sí, como no, decían. dámelas. O sea, ya. Si va a doler, va a doler. Y si me va a herir, me va a herir de cualquier forma. Prefiero, pum, vámonos. Con el Sí, cuero el toro por los cuernos. Entonces ya no. Si me llegan a decir, es que insinuaste. No. Tú lo interpretaste así. Porque créeme que ahorita estoy donde si lo quisiera decirte, te lo voy a decir. ya Y lo lo voy vas a a saber. insinuar. Yo no voy a andar insinuando, te lo voy a decir. Entonces también es como conocerse a uno mismo, ¿verdad? Como en qué estás. Porque muchas veces las personas reciben información de nosotros, pero la van a traducir diferente, porque el último que De es acuerdo a lo que tú traigas o lo que tú estés viviendo o lo que tú quieras eh, emanar. emanar. Porque igual que es simplemente, que es ahorita lo que estamos haciendo. Pues estamos creando un sonido. Y el oído lo está recibiendo y está traduciéndole por señales por el tambor que tenemos en el oído, le manda esas señales al cerebro y el cerebro lo traduce.
Sí, 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 Ahora sí, sí. imagínate, pues, como era antes eran los diccionarios, pero ahorita ponle en Google, ponle en traductores una palabra y si no lo pones en el orden correcto, te da otra definición o te da otra traducción. Y no se diga si se los mandas a la inteligencia artificial. Entonces, es igual porque sería diferente con nosotros, de que si yo te mando a ti un mensaje, No, tú lo vas a acuérdate traducir que nosotros según... lo vamos el receptor lo va a recibir de acuerdo a cómo esté en ese día, cómo se sienta, cómo estés maquinando acá todo, pero puede que lo agarres en ese momento, puede que lo agarres, no, no, ni me dolió, pero 2, 3 meses después te vas a dar cuenta, oye, pero sí me dijo eso, pero en ese momento no me dolió, pero ahora sí me duele. Y ahí es cuando ya no te regreses, ya no te regreses. Es en su momento, Sí, si ya si no lo resolviste o no lo borrón y cuenta solucionaste, pues nueva. ya va para adelante. Entonces, para mí se me quedó bien, bien grabado el simbolismo de las alas, porque en su momento, y volvemos a retomarlo, ¿verdad? Porque en su momento, esas alas hermosas, preciosas, todo eso que se vivió, lo único es de que, hey, tú tenías que salir de ahí y para salir de algo que está tan profundamente o que que te movió tanto, que va a haber un antes y un después, tiene que haber una crisis, ya sea económica, moral, sentimental, física, enfermedad, qué sé yo. El chiste es de que, pero en esa crisis que para mí fue en ese momento y que fue un antes y un después, fueron las alas. Y las alas significan libertad. Y pues de ahí tú sentiste que empezaste como a... O sea, tu forma de Mi, pensar... mi mentalidad cambió por completo, pero no tanto es de que mi mentalidad haya cambiado, sino yo empecé a ver con tuve otra visión acerca de todo lo que estaba viendo. Entonces sí es cierto, porque me sacó de donde yo estaba. Porque si uno hubiera seguido todavía recta, recta, derechita, 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 no. Y de ahí me sacó a empezar a investigar algo. Aparecieron en mi vida cosas completamente diferentes. Y es igual también como se dice, cualquier evento que nos pase no es por azar. Porque No, honestamente, no. bueno, si nos vamos en lo que nosotros creemos, ¿verdad? Que es como ah, la meta final de esta vida, ¿verdad? Que es tal vez pues ayudar a reparar el árbol genealógico, vivir experiencias y hacer pues, mejor que los de atrás de nosotros. Si te pones a pensar ese Ayudar a evento, reparar, ahí estamos, ahí yo pienso que sí estamos mal. Sería, es conocer nuestro árbol genealógico, porque al momento de que nosotros conocemos a nuestro árbol genealógico, vamos a saber cuáles personas fueron quitadas, fueron eliminadas, fueron ignoradas. Entonces lo que nosotros venimos es a atraer atraer a todas esas personas de nuevo otra vez a nuestro árbol y aceptarlas y quererlas. Porque, oye, yo, yo traía engramas grandísimos y una de mis sobrinas me dijo, ay, tía, si usted supiera todo lo que sufrió esa persona, él no lo supo, él no lo supo y murió abandonado, rechazado, ignorado por la familia solamente porque tenía tatuajes. ¿Y qué crees? Yo no quería los tatuajes, a mí ¿no? no me Y antes a mí se gustaban me las hacía raro, no me, porque que yo sepa, por ejemplo, de tu hermanos y todo eso, pues nadie tiene. Que no. yo sepa. Y yo No, no le es así tenía que, aberración, tenemos el tío que está todo tatuado, tenemos la tía que está toda, no. Y aberración. qué raro cómo está Impreso, impreso en la mente e igual, pues, a mí tampoco me llamaron la atención los sí. tatuajes. Puedes decir, bueno, fue porque tal vez, pues, yo sabía que a ti no te gustaban o que en la familia no era común, porque honestamente no es de que, ahorita si me pongo a pensar, no puedo como poner Con los más cercanos, con ¿verdad? los más cercanos hacia alguien que esté todo, que sea como ay, es que esa persona siempre se tatúa o X, pero cómo viene ya
está guardado en la memoria que... Ajá, y bien curioso porque dicen que lo que rechazamos lo vamos a tener que vivir, Alan, lo vamos a tener que vivir y sí es cierto, pues te llega donde más te duele. Y me acuerdo que yo le dije a esa sobrina, no, es que pasó tía, no, 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 no. Y yo dije, oye, yo soy una viejona y ella me está diciendo, bueno, está bien, ya me dio me ayudó, lo pude entender, lo pude comprender, porque me acuerdo haber acudido a esta persona y decirle, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él dijo, no, es por eso, por eso, por eso. Y dije, no puede ser posible, Alan. Y ahora pensar que una de las personas bien apegadas a mí, que ella ni siquiera habla mi idioma, pero que acude a mí, que me habla, que se acerca, que como puede ella, me trata de entender las cosas. Ella está completamente, o sea, Tatuado. todo su cuerpo está tatuado. Y ahora que la veo y cuando la veo, pero al momento de decir, oye, ¿por qué hiciste eso con tu cuerpo? Sí, porque yo tengo como muy em, cierto de que nuestro cuerpo es un templo donde habita nuestra almita y nuestra almita está viviendo esta experiencia. Y si este cuerpo lo habita el alma y es un vehículo para el alma, ¿tú cómo vas a traer a tu vehículo? Pues lo mejor que se pueda, pintadito, bonito, ¿sí? Pero muchos dicen, con eso lo decoro. Con eso lo decoro. Y lo tengo decorado y Y lo traigo y lo sí, y lo disfruto, trae. los cuido, le Sí, pongo que la crema, por eso hay diferentes mundos. E igual son las sí, experiencias que vienen y te dicen, por eso me regresaba un poquito a lo que te había pasado a ti, de que digo, a veces los momentos de crisis piensas y tú dices, oh, la vida fue dura conmigo y yo tuve que vivir y a veces nos gustaría que alguien más lo validara también, ese evento. pero no te lo Pero valida. ese evento como para ti fue un antes y un después, no sabes cómo tenía que pasar para Sí, que tú empezaras a buscar información diferente, a que empezaras a hablar diferente o hasta asociarte con personas diferentes, que luego resultó, ¿cuántos no hemos de la familia? O sea, hemos hablado contigo, hemos también ya explorado material que nos has compartido, o sea que sí. al menos en mi punto de vista tú has sido, tú te convertiste en esa persona de la familia que empezó a compartir esa información. Sí. Porque de otras personas de la familia no se ha Y a recibido. seguir buscando la información, ¿verdad? Para darnos Y en un cuenta. momento llegas a ser como hasta la exiliada, tal vez, o como la ovejita negra, ¿verdad? Sí, Pero o lo ves así, o ves como del árbol familiar tenía que salir esta información porque ya ves como habíamos hablado de la forma de antes de que mi abuela falleciera. Tú dices, bueno, pues se enfermó y ya, pero tenía que siempre haber ese aspecto como de lo oculto, de lo oculto. de que viene y luego, ay, que hubo brujería, o que mi abuelo tenía una bala de plata con no sé qué tanto Un ya, rifle un con rifle bala de con la plata. bala de plata lista, o sea, Sí. y luego después a nosotros, cómo se nos aparecen los búhos, Y como ajá. entonces, o cuando vamos a Guanajuato se nos aparece en los túneles se nos aparece, o sea, hay gente que va a vivir toda una vida y no explora o no vive O esos no toma tipos, conciencia. o tal vez no toma conciencia, pero a uno desde tan chico que ya esté esa información dentro de uno, Sí. pues tenía que salir, ¿verdad? O sea, ser compartida, salirse de lo normal. Porque ahorita si te pones a pensar, o sea, la familia, tal vez no todos ejercen o practican lo que hemos hablado, ya sea la numerología o la astrología, pero sí acudimos como que, bueno, pues que me siento medio agobiado, bueno, el Ho'oponopono, hago una carta, Sí. o hago, o sea, hacer cositas, Utilizamos esas herramientas que nos ayudan a... ajá, y todo eso vino hacia ti, si no hubiera sido tú, hubiera sido alguien más, ¿verdad? Que hubiera tenido que Sí, ser él, pero entonces ya no puedes, ya no sería bueno ver esa experiencia como mala, porque gracias a esa experiencia, bueno, número uno la sobreviviste. Fue un antes y un después, pero para bien, porque
has como contribuido al árbol y a los de abajo, los que estamos abajo de ti. O sea, en la línea, ¿verdad? Del árbol genealógico. Y no nada más nosotros que somos los descendientes directos a ti, sino también a primos o así. O sea, que hablas y vienen y acuden a ti. Y uno podría decir, ay, no, es que ella es la brujita de la familia, o ella es la esta. Pues no, y No, ahí es donde te sí. tienes que llenar de... Orgullo. O me agobio con eso, o digo, sí, me tocó y puedo hacerlo. Entonces es cuando compartes esas habilidades, pero a la misma vez, como dices, es las experiencias que son duras, tienen que pasar porque si la sobrevives, y como tú siempre dices, nadie se va de este mundo en la cima, o cómo es, No, nadie muere en la víspera. en la víspera de la vida. Entonces Sí, cuando la vives es, hey, todavía te falta, todavía sí. te queda, Sí. adelante. Sí, síguele adelante. Entonces, es porque es que curioso, porque eso es lo que necesitamos entender, darle como significado a cada cosa que nos pasa, ya sea por medio de un sueño, ya sea por medio de los símbolos, de la simbología. Y fue lo que dije, oye, si yo te pregunto, si yo te digo a ti cómo traemos esos patrones, ¿verdad? Que tienen que salir y se tienen que romper. Porque lo curioso es de que quizá mi mamá también estaba viviendo o vivió un infierno. Ella vivió un infierno, pero ella vivió ese infierno por medio de la salud. También. Y ella, pues a lo mejor no fue como eh, que pudo salir adelante, sino bueno, a lo mejor así estaba y se dio por vencida o así tenía que O llegar así para tenía que ser para que ustedes tuvieran que vivir, para que todos, todos esos patrones tuvieran que salir y... para que, ajá, Entonces, por ejemplo, a veces el patrón de como dices tú, de no ser apreciado ajá, es que o incluido o tal vez más solitario, tú lo vives tú, ¿verdad? Y... Pero cuando, por ejemplo, me empieza a pasar a mí, y yo me pongo a analizar y yo digo, ok, pero si yo me pongo en los zapatos de ella tal vez sí tenía como, quien dice, razones, pero yo no, porque a mí no me pasó esto, yo no tuve que hacer, yo no tuve que trabajar eh, en la mañana, estudiar en la noche, hacer tareas aquí y andar, yo no, a mí no me mandaron en la cima de un cerro para vivir con alguien, o sea, entonces, ¿por qué ando triste? O por qué ando así, o por qué ando confuso. Entonces hay veces que vamos notando cómo los de arriba, sí, cierto, vivieron un... Por ejemplo, tu mamá lo vivió y no sobrevivió. Tú lo viviste y casi no sobrevives. Y luego ya venimos nosotros y a la misma edad, ¿verdad? Ahorita a los 34 te puedo decir, este año sí me ha tocado como muy confuso. ajá. Mucho como movimiento de que la mente quiere o mi ser quiere, ¿qué es lo que sigue? Y igual se siente bien raro como que hoy este año va a ser la línea. Y ahorita que me lo dices tú, es que para mí marcó un antes y un después. Marcó un antes y Yo un siento que después. como las decisiones que tome este año o para donde decidan remar, es como, Eh, ves, le- voy a dejar como un capítulo ya atrás y sí, voy a empezar a forjar uno nuevo. Se siente raro y justo ahorita aquí sentados, que me lo empiezas a decir, me empieza como a checar. Y dije, ajá. pues sí, ¿verdad? Como para ti te pasa algo fuerte Y a es esa porque edad. como comenzamos hace un año, como comenzamos estos episodios, fue como cada 7 años estaba marcando nuestra vida. Hay un antes y un después. ¿Quiénes lo marcan? Pues los marcan todas ese rocío planetario de las energías cósmicas. Por eso nos hablan cada 7 años. Hay un antes y un después. Y vuélvelo a checar y vuélvelo a checar. Y en astrología védica nos hablan de que la colita de ese septenio y el inicio de ese septenio es una revolución, es una crisis. Entonces es lo que está pasando. Ahorita, ¿en cuál estás? Estás marcando los 34 y ahí va siendo como comenzando esa revolución para, o sea, nada más hay que tenerlo muy en cuenta de que es un cambio y de que estás dejando algo, estás soltando algo para agarrar algo nuevo. Comienza otro septenio.
Sí, entonces también, pues sí, ¿verdad? Ya sea por numerología por o por numerología, simplemente astrología, experiencias por o por... experiencia. entonces, o Lo sea, podemos vivir en este momento te lo puedo compartir sí, con numerología, con astrología y con vivirlo, haberlo vivido. todo checa que a esta edad, pues sí es por eso como Sí, se que siente ese... confusión. Porque eh, es confusión diferente. Antes era como, ay, no sé para dónde voy. Ahorita yo siento que por primera vez me conozco bien. Hijo de mi almita, déjame te digo algo. No nos conocemos tan bien, pero y tú sigue Pues no creyendo que sé, no sé, porque no, ahorita lo que has es aceptado. más bien he aceptado, Sí, sí, has cosas. aceptado tus limitaciones, reconociendo cada una de las herramientas que tú traes. Pero ya al usar la herramienta y al ver que funcionó, uy, te estás aplaudiendo y le estás dando valor. Sí, sí, Porque cierto. acuérdate, nos van a seguir pasando y pasando y pasando eventos, situaciones, mini crisis, crisis más o menos grandes a crisis Sí, que, como que te andan ya casi que haciendo cruzar de esta dimensión a la otra. a la otra sí, por medio de pérdidas. Es que las crisis que nosotros muchas veces vivimos, a veces son emocionales, a veces son por Física. enfermedad, ajá, físicas, a veces son por pérdidas, perdemos algo que queremos, valoramos muchísimo y a veces es cuando nosotros nos dejamos arrastrar hasta lo más profundo porque nos ganó, pues quizá nos ganaron muchas veces hasta los deseos o el gusto de cierto sabor. Y es cuando nos llegan a tocar como muchas no sé, que pensamos que porque me siento muy deprimido, me siento muy triste, empiezo a tomar cerveza o alcohol, porque eso me saca, eso me desinhibe, ya no me causa dolor, pero luego empiezas a agarrar ese tipo de dependencia. Sí, de abusos. Empiezas a depender, empiezas a abusar de eso que te hace sentir bien y llega el momento en que eso te atrapa también. Y ahí caes en una crisis y para salir de esas crisis sí se necesita mucha ayuda, pero también necesitas que las personas toquen fondo, que las personas toquen fondo. Y pero ¿cómo es tocar fondo? Es pues ya llegar a haberlo perdido todo, porque el haber estado en un hospital es como si hubieras estado encarcelado por 3 meses, donde te despojan de todo, porque te quitan todo, te dan una batita, pero para esto ya entraste y saliste al quirófano quién sabe cuántas veces, estuviste todo entubado por quién sabe, estuviste dependiendo pero al mismo tiempo cuando se te vuelve a dar la oportunidad, porque dice la astrología védica que nosotros muchas veces traemos una pizca de suerte como si fuera la El de pelo de una el pelo rata de calva. el pelo de una De una rana calva. rana calva. Y dice el maestro que es cuando estás entre eso de sí, no y sí, no. Y cuando lo vives, ahí es cuando puedes valorar y puedes darte, y cuando te das cuenta de la oportunidad que tienes de eso, un nuevo renacer. Y yo por muchos años, y lo vuelvo a insistir, por muchos años yo decía, no, yo fui víctima. Y ahora puedo decir, no, no, ese fue como un paso a la libertad, de ya no estar ni esclavizada, ni encerrada. ¿De qué? De esa memoria, O de patrón. ese evento Del evento, de los y de los patrones, de... Sí, patrones. porque empezaste a salirte y ir reparando o ir viendo. Y Sí, todo, como en su momento, tal vez cosas que te sentías como culpable. O de, ay, es que si lo hubiera sabido, no hubiera hubiera ido. hecho mejor papel. Tal vez como mamá, pero ya ves que yo te decía, bueno, si hubieras estado consciente de lo que de lo que estabas haciendo, Sí, es muy diferente, pero no. Pero cuando te hiciste consciente, actuaste y dijiste, hey, tal vez la regué aquí, pero mira. Y sí, tal vez uno, dos, tres traumitas traes.
bueno, mira, haz estas cartas, haz estas cosas. Sí. Es muy diferente y ahí pues, ¿cómo se te Sí, puede decir? Es que tú hiciste cuando no tenías conciencia de ciertas cosas, ¿verdad? Y cuando sí. lo hiciste, pues te hiciste responsable y dijiste, oh, ups, tal vez metí la pata, pero mira, aquí hay, haz esta oración, ¿no? Haz esta carta Sí, o... porque por ego, por orgullo y porque yo puedo, hacemos muchas cosas que no sabemos cómo vamos a afectar a esos seres que más queremos, o a esos seres que tanto queremos. Y a veces sí, y sí es cierto, llegó el momento en que dije, ay, pues sí, creo que la regué, pero mira, aquí está y así está. Ahora que no lo quiero porque también es otro trabajo para esa persona. Oye, es como que primero me brilo y ahora me das todo esto. Ya sé. Pues sí, pero es la forma en que vamos a seguir adelante y avanzando. Sí. Entonces, pues, a continuar viendo esas crisis, entre comillas, ya dejarlas de ver como crisis, sino esos, ese escalón o ese pase O ese trampolín. para algo diferente. Y perderle el miedo a salir de lo cotidiano, porque muchas veces es donde nos quedamos estancados y Sí, muchas veces en la comodidad. en la comodidad es como dicen, la comodidad no te va a dar crecimiento. Es en las tormentas Donde... donde va a haber mucho crecimiento para nuestra almita. Porque dices, ¿verdad? Lo que no practicas no crece, no se desarrolla. Es igual, ¿cómo vas a poner en práctica o usar esas herramientas que has adquirido si no hay... Y es igual, hijo, es igual. Si vamos al gimnasio, muchas veces vamos al gimnasio y ya no regresamos, pero porque te dolió tanto el músculo que te pusieron a trabajar. Sí, Es igual. En el gimnasio estamos haciendo los músculos fuertes. En nuestra vida diaria nos estamos haciendo todos fuertes, todo fuerte. Y lo más importante es de que nuestra alma se sigue equipando y está haciendo toda esa como revolución, porque soltando lo viejo y agarrando lo nuevo, porque ya no eres, cuando después de esa crisis, tú ya no eres el mismo. ¿no? Y si te Aún así pones, quieras, ¿no? aún así quieras, y si te pones a pensar, después de que dejaste ese trabajo, tú ya no eres el mismo. Y quizá te quieres hasta regresar, pero ya no va a ser lo mismo. Tú tienes que seguir avanzando, tú tienes que seguir adelante. ¿Por qué? Porque allá está el crecimiento, allá está el aprendizaje, allá está la evolución. Sí. Pero entonces pues los acompañamos a que empiecen a ver esas crisis que ya tal vez están en el pasado, ya las pasaron, pero las están viendo de una forma negativa, a que Sí, pues esas fueron las que te dieron el pase. me A, engañaron, me traicionaron, jugaron con mis sentimientos, se burlaron de mí, abusaron de mí. Es, hay un antes y un después. ¿Qué fue lo que nos dejó cada uno de esos aprendizajes? Porque de que nos dejó, no los dejó. eso sí. No hay evento que pase sin que tenga un porqué. Sí que tenga un ¿O para qué? para qué, Más, para más qué. bien, ¿verdad? Un para Es qué. el para qué. Sí, un por qué no, es un Porque un porqué es para quererla qué. entender y un para qué es entenderla y cómo continuar. Entonces, un Continuarla. para qué. Para hacerla consciente. El para qué es hacerla consciente. Ah, entonces, sí es cierto. Yo estaba como en ese patrón de victimismo, cuando la vida me estaba diciendo, sí, mira, pero ¿qué te dejó? Mira, pudiste salir adelante, mira, saliste victoriosa, tú misma te diste cuenta de que se te abrió un abanico de oportunidades, ya no seguiste estancada o así como con la misma forma de pensar que tú tenías, se te abrieron un montón de oportunidades. Y yo, wow, yo no lo puedo creer, y sí es cierto, por eso es bien importante, vamos a ver y sigamos. Por eso yo te lo quería decir, Alan, estás en el septenio, porque dices, es que este cumpleaños se está abriendo a
como te lo decía, dejar este septenio y agarrar el otro. Ya no falta mucho, solo faltan 9 meses. Y qué curioso que es en el noveno mes donde tú te das cuenta para alcanzar al siguiente septenio. Oye, sí, yo me he estado sintiendo así, 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 me he estado sintiendo así. O sea, te estás dando cuenta, es lo más padre. El número 9 es un antes y un después. También, sí, pues es que nada pasa por al azar. Entonces, pues bueno, seguimos navegando esto. Y cerramos el capítulo con una frase que esta vez no tengo nombre de autor, pero es una frase muy común que yo siento que va justo como, pues va para este tema, que dice, la vida no consiste en esperar a que pase la tormenta, sino en aprender a bailar bajo la lluvia. Gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos la semana que entra. Adiós. Bye bye.